Un fuerte aplauso. ¿Me lo puedo quitar? Sí, dale. ¿Sí? Señor. Gracias, Padre. Espero que sea del provecho de todos ustedes el tema de Pablo de Tarso. Gracias por estar aquí. Un placer acompañarlos esta noche. Le doy las gracias al Padre por la invitación y por permitirme compartir con ustedes, esta ponencia. Y bueno, me presento. Mi nombre es Tatiana Ropaín. He trabajado durante muchísimos años en la docencia. Soy docente de la Universidad Javeriana de Bogotá y soy músico también, compositora, y entonces busco unir todas las artes. Y cuando el Padre me comentó de empezar a realizar un ciclo de conferencias, yo también le dije que estaba muy interesada en algo así, y el Padre me ha permitido hoy estar con ustedes. Se lo agradezco muchísimo, y cualquier cosa al final de la ponencia, con muchísimo gusto, si lo sé, porque yo no lo sé todo, claro, siempre digo eso, resuelvo algunas dudas. He querido comenzar esta ponencia con ese mapa que están viendo ustedes allí, que no es todavía el de Pablo de Tarso, sino que quiero que vean cómo era el mundo conocido antes de la llegada de Cristo, y luego con esa llegada de Cristo y Pablo, que se va a convertir en uno de los más importantes misioneros, o el más importante misionero, ¿verdad?, de ese primer siglo. Y quería que vieran este mapa, que está unido a la figura de Alejandro Magno. O sea, esto que están viendo aquí no es el mapa de Pablo, ya hablaremos de ese mapa de Pablo. Este es el mapa de Alejandro Magno, que hace parte del siglo IV, perdón, antes de Cristo. Alejandro Magno, digamos que les traje el mapa porque él va a cambiar todo el panorama de esa época. Él va a venir de esta región que ustedes están viendo arriba a la izquierda. Lástima que no con el cursor esa parte que dice Macedonia en la izquierda. De allí proviene Alejandro Magno, y todas esas líneas que empezamos a ver, voy a hacer un poquito así porque si no, no alcanzo a ver bien ese mapa. Esas líneas rojas que ustedes ven nos muestran todo lo que Alejandro Magno conquistó. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta que Alejandro solo vivió, por eso también traje el mapa, los mismos años de Cristo, vivió 33 años. Pero qué diferencia la vida de Alejandro frente a esa vida de Cristo y lo que va a ser la de Pablo. ¿Qué vemos también en ese mapa? Que Alejandro fue los griegos lo consideraban un primo venido a menos, porque él se consideraba griego, pero los griegos a él no lo consideraban griego, ¿no? Entonces, desde pequeñito, Alejandro lo que quería era que su padre buscara conquistar, eso así lo era, el señor Filipo, cada vez más regiones, y él pensaba, lo encontraban llorando y le decían: ¿qué te pasa, Alejandro? Y él decía: lo que pasa es que no me va a quedar nada por conquistar porque mi padre lo está haciendo todo. Entonces, en ese mapa vemos cómo empieza la lucha con Tebas, empieza la lucha por aumentar esa cantidad de tierras, extender sus dominios. Aparte de Tebas, tenemos también toda esta parte griega, con la ayuda de los espartanos, o sea, va a entrar en pugna con espartanos y va a vencer. Conforme vamos bajando en el mapa, hay un sitio que se llama Isos, y en Isos, que es prácticamente en casi la mitad del mapa, tiene una batalla con Darío III. Seguimos bajando, llegamos a Egipto, Alejandría, funda esa biblioteca de Alejandría, y quiero que observen cómo
él va a ir, digamos, poniendo su pensamiento y su cultura griega conforme se va expandiendo, pero con una visión de poder muy diferente a la de Pablo que vamos a ver ahora. Entonces quiero que enfrentemos a estos personajes para que ustedes se den cuenta, primero, que en esta época todavía no hemos llegado al mundo romano, no van a existir esas calzadas, o sea, va a ser difícil realizar este tipo de conquistas. Y también quiero que vean cómo en Alejandría se va a fundar esa biblioteca con su nombre, ¿verdad? Alejandría. Y conforme hemos ido bajando al mapa, llegamos, antes de llegar a Alejandría, a esa zona que es Palestina, y en Palestina se va a topar con este grupo de judíos, con un grupo de judíos que no quieren que se pierda su cultura y que empiezan a ver con miedo la llegada de todos estos reyes. ¿Por qué? Porque básicamente cuando llega Alejandro, no tiene conciencia de que allí están unos judíos, o sea, eso incluso hay escritos en donde él pasa de largo, pero los judíos sabemos que son monoteístas. Al ser monoteístas y encontrarse con todos estos personajes, mejor dicho, hombres politeístas, empiezan a entrar en pugna con la religión de Alejandro Magno. Toda esa raya que nos lleva en torno al mapa es para que se den cuenta cómo Alejandro derrota a Darío III, digamos, llega a ese reino pérsico que hoy en día estaría unido a lo que es Irán, Irak, sigue hacia toda la mano, mejor dicho, el mapa, la parte derecha, y se topa con lo que es la India, Pakistán. En ese momento era, todo eso era la India, luego pues tendremos esas divisiones en torno a Pakistán, en ese momento no, y no le permiten seguir. Y Alejandro vemos que asciende, no me voy a detener porque esto daría para toda una charla, los hombres se niegan a continuar, cruza desiertos, pero a la larga lo que les quiero mostrar con el mapa es cómo Alejandro Magno va a ir transmitiendo toda la cultura griega a lo largo de ese mapa. ¿Y por qué quiero que se den cuenta la importancia de ello? Porque Pablo de Tarso fue educado bajo esa cultura griega. Por esa razón empecé por allí. Esto no me voy a detener en toda la vida de Alejandro, pero sí que se den cuenta cómo la cultura griega era una cultura hedonista. O no sé si ustedes alguna vez han visto una escultura en donde las carnes son fofas, ¿verdad? Uno cuando ve una escultura griega no dice, wow, qué hermosura, lo que prima es la belleza estética. O sea, básicamente se dice son pechos y pompis firmes, por decirlo así, ¿listo? Entonces son culturas en donde el gusto por el cuerpo es esencial. Lo siguiente es que conforme se va conquistando todo esto, se hace básicamente de dos maneras. Una, por medio de la lengua griega. O sea, y lo digo porque, por ejemplo, nosotros hoy estamos recibiendo la influencia de la cultura norteamericana, más o menos esa idea de la cultura, en muchos casos, europea, y vamos perdiendo buena parte de nuestras costumbres. Por lo tanto, en el Papa vemos cómo Alejandro Magno ofrece, o sea, impone más bien esta cultura griega, y también va imponiendo su lengua, su literatura, los dioses, ¿verdad?, alrededor de todo esto, y los matrimonios que se empiezan a dar entre generales y regiones apartadas para cohesionar el imperio. O sea, básicamente son tres formas: la cultura, refiero lengua, la religión y los matrimonios. Cuando Alejandro muere, me puedo detener, como les he dicho, a los 33 años, no se sabe exactamente por qué, los generales de Alejandro se van a ir repartiendo todo este mapa, matan a toda su familia, en fin. Y cuando llegamos a la región que nos interesa, que es la de Palestina, digamos que durante esos 4 siglos antes de Cristo, que llega Alejandro, luego va a surgir otro nuevo imperio, muere el de Alejandro y será el Imperio Romano. Entonces nos encontramos con que esos palestinos
no van únicamente a sentir la influencia de ese mundo griego, sino ahora encima del romano. Y en esa región, que ya venía desde el mundo griego, van a empezar a crear gimnasios, y eso también tiene que ver muchísimo con Pablo o Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque Pablo, al ser educado con esa cultura griega, lo educan también por medio de la gimnasia. El cuerpo era importante, les estoy diciendo. Y a los judíos que se encontraban durante el siglo II, cuando llegan incluso antes, muchos jóvenes deciden no circuncidarse o echar hacia atrás, mejor dicho, la circuncisión, ya estaban circuncisos. Y eso también me parece fundamental porque digamos que se va perdiendo, y lo tenemos, por ejemplo, en un libro del Antiguo Testamento que el padre, pues, desde luego conoce a fondo, que es Macabeos 1. En Macabeos 1, ustedes cogen el Antiguo Testamento y cogen el primer fragmento, se habla de toda esa influencia de Alejandro, dice Alejandro, y empieza a narrar. Y tenemos también, Macabeos 2. En Macabeos 2 empezamos a ver cómo los judíos empiezan a perder algo esencial, como es su lengua. Porque hay una mujer que tiene alrededor de unos 7 hijos, ¿eh? Y los quieren obligar a comer carne de cerdo. En una parte de Macabeos 2, la mujer le dice a su hijo menor: tus hermanos, como quien dice, han aguantado todo este proceso de prefieren morir antes que comer carne de cerdo. Y dice: por la lengua de tus padres. ¿Eso qué significa? Que ya no se hablaba el hebreo, sino el arameo. Y eso también es fundamental. O sea que los judíos van perdiendo poco a poco su cultura y su lengua. Cuando ya pierdes la lengua, lo pierdes prácticamente todo. Que es más o menos lo que ustedes ven hoy en día cuando los mexicanos, ¿verdad?, atraviesan la frontera y luego se llevan a los abuelos que se quedaron en México, ya están muy mayores, y cuando llegan a Estados Unidos, esos abuelos ya no logran comunicarse con los nietos porque ellos no hablan español, sino que hablan inglés. Entonces, más o menos es esa idea. A partir de ese siglo II, empiezan a generarse en, digamos, ese mundo judío, con todas estas divisiones griegas y romanas, una serie de facciones políticas. Si quieren la siguiente imagen, por favor. Y dentro de esas facciones vamos a tener básicamente a 4 grupos: los fariseos, los saduceos, los esenios y también, digamos, los celotes, que venían de los grupos de los macabeos. Y yo quiero que ustedes vean arriba, en esa parte rojita que están viendo, cómo los esenios, que vienen de siglos atrás, se van a ir afianzando sobre todo entre el siglo II y el primero antes de Cristo. Y es ese valle que tenemos allí, que es el famoso valle o región de Qumrán. Por favor, la siguiente imagen. Esos esenios, digamos que también los subrayo porque se dice, algunos dicen que Cristo era esenio, otros dicen que era fariseo. ¿A qué facción pertenece? No se sabe exactamente. Pero esos esenios, que hacen parte de esa facción, creían que el mundo se iba a acabar, creían que iba a llegar el apocalipsis. Y miren que también será fundamental porque cuando muere Cristo, Pablo Saulo de Tarso va a empezar a pensar que ya hay demasiadas facciones, demasiadas divisiones. Esos esenios que ven no buscaban multiplicarse, me refiero, no buscaban tener familia. Creen que el mundo se va a acabar, y cuando una persona piensa que el mundo se va a acabar, pues digamos que pueden estar con su pareja, pero esa pareja, si estaban casados, ya no pueden tener relaciones, o sea, tienen que ser castos. Y era muy difícil pertenecer a esa facción de los esenios. Es más o menos una idea de lo que hoy sería un socialismo utópico, porque nunca se llegó a un comunismo. Socialismo utópico me refiero a que compartían bienes, a que daban ejemplo con su vida, eran personas supremamente sencillas. Siguiente imagen, porfa. Y observen que ese mapa nos está mostrando también ese pedacito que es esa región de Qumrán. En la siguiente imagen, nosotros empezamos a ver cómo eran algunas de esas viviendas de esos esenios, y miren que eso es el desierto.
Básicamente eso es una zona completamente desértica. Eso significa que los esenios buscaron lugares alejados en donde pudieran escribir y desarrollar ciertos talentos y digamos mensajes que querían dejar o legar por escrito. Siguiente imagen. Ahí tenemos una típica construcción en ese valle de Qumran de esos esenios, y miren que tenemos trozos en donde está el scriptorium, que es el lugar en donde se dedican a escribir, a recoger libros que no solamente son de ellos, sino libros que vienen de muchísimos siglos atrás. Siguiente imagen. Ahí lo tenemos, esos son los scriptorium. Si ustedes observan, esos esenios van a dejar buena parte de ese legado en lo que son papiros, pero sobre todo pergaminos. Esos pergaminos se van a descubrir en el siglo XX. En el siglo XX, o sea que les estoy hablando básicamente de 1947, luego vamos a unir todo esto con Pablo, con Saulo, y en ese año, en 1947, se encuentra, siguiente imagen, gracias, en ese valle de Qumran, y observen en la parte de arriba que esos son lugares no solamente desérticos, sino que se dedicaban al pastoreo. Un pastor pastoreaba sus ovejas y demás, y de pronto lanza una piedra a una de esas cavernas, se oye un estallido, y cuando se acerca hay una cantidad de manuscritos de los cuales no entiende ni papa. O sea, pensó, me voy a enriquecer, los vende por 4 pesos y luego la persona que se los compra dice, yo puedo hacer negocio con esto. De pronto son algunos, digamos, papiros o pergaminos importantes, y efectivamente lo eran. Fueron los pergaminos más importantes que se han encontrado en 2000 años y en muchísimos más siglos, que hablan sobre la vida, no solo de los esenios, sino otros libros se encuentran en ese valle de Qumran. Siguiente. Observen cómo estos libros estaban elaborados en pergamino, y para que se hagan una idea, pergaminos son como las pieles, que pueden ser de vaca, de oveja, en fin. Esas pieles, digamos que después de tratarlas se limpian muy bien y tú puedes empezar a escribir sobre ellas. La idea que quiero que tengan es que cada pergamino que vemos allí es un animalito muerto. ¿Listo? Entonces, eso requiere dinero, ¿okay? Y el papel ya se había inventado en China, pero digamos que aquí no se estaba tratando esto a nivel de papel, sino a nivel de papiro y pergamino. El papiro dura mucho menos que los pergaminos. Y los esenios se cree que se encargan de preservar buena parte de ese conocimiento de la época, siglos antes y después. Siguiente imagen. Mírenlos acá. Este es un trocito de uno de esos documentos, y en la siguiente imagen vemos que algunas de ellas pasan por infrarrojos y demás. Se busca, siguiente imagen, para que ustedes vean que se ve muchísimo mejor. O sea que incluso estos documentos han pasado por procesos que nos permitan saber qué es lo que está allí escrito. Siguiente. O sea, los esenios se encargan de preservar buena parte de ese conocimiento. Se hace por medio de la paleografía, ¿verdad?, que estudia esa escritura antigua. Siguiente imagen. O se hace también por medio del carbono 14, que ustedes conocen. Siguiente. O también con exámenes de ADN que nos permiten, digamos, conocer básicamente de qué animal salían estos pergaminos. Siguiente. Observen cómo también ese cuero permitía la elaboración de sandalias, no solamente pergamino. Sigamos. Y lo esencial es que en esos scriptorium teníamos lámparas. Hoy les traje, cuando termine la conferencia, una de estas lámparas que se elaboraron en la época de Cristo, para que ustedes vean cómo eran, la palpen y vean cómo se llenaba de aceite y era como se iluminaba en la época. Lo que está en la parte de arriba es un reloj, ¿verdad?, que es un reloj que permite conocer conforme va cambiando las estaciones, va a ir rotando,
y por supuesto será supremamente valioso. Siguiente imagen. Aparte de esos esenios, nosotros vamos a tener otra facción que es la de los saduceos. O sea que Saulo estará unido a una de estas facciones. Ahora veremos cuál. Los saduceos eran el grupo, ahí tenemos una imagen como en la parte de la derecha como si fuese Cristo. Ese grupo de los saduceos eran los judíos comerciantes, los judíos ricos, que no les permitían, por ejemplo, realizar transacciones comerciales un sábado, que es el día de los judíos, y que realmente no creían en otra vida, solo creían en el mundo terrenal. Siguiente imagen. Luego tenemos a los fariseos, y también ¿por qué lo estoy subrayando? Porque Saulo era fariseo. ¿Listo? Ya nos vamos acercando. Saulo era fariseo. Entonces ya hemos visto tres facciones de esa época y de esos primeros siglos, que son los esenios, los saduceos y los fariseos con sus leyes. Una cantidad de leyes que, la verdad, algunas de ellas, pues hoy en día me parecen absurdas. Yo he leído algunas de esas leyes como, por ejemplo, que Cristo, ustedes creo que lo saben, no podía hacer milagros el día sábado. Cosas de este tipo, ¿verdad? Siguiente imagen. Observen que ahora sí llegamos a Pablo o Saulo de Tarso. ¿Qué tenemos en la imagen? Primero había empezado con Alejandro Magno, porque miren que este mapa, a diferencia del de Alejandro, no tiene nada que ver con el poder. ¿Ok? La primera cuestión que quiero que vean es como en la parte derecha, arriba, hay una partecita donde dice, aquí no se alcanza, de pronto no lo alcanzan a ver muy bien, de pronto si el compañero señala con el cursor, que dice Tarso. La parte de la derecha, ¿verdad? Panfilia, y allí al lado derecho de Panfilia hay un pedacito que dice Tarso. Tarso es, no sé si ya lo encontraron, no sé si lo han visto. A ver, no sé si va a caer eso. En ese pedacito tenemos a Tarso. ¿Por qué era importante que lo ubicaran? Porque miren que está sobre el Mediterráneo y es un cruce, era primero una ciudad cosmopolita. ¿A qué me refiero con eso? A que en Tarso se unían diversas culturas. Se unía la cultura griega, también estaban los romanos, el mundo oriental y por supuesto el mundo judío. O sea que ya de por sí Tarso es un lugar en donde confluyen diversas culturas. Lo siguiente interesante es cómo Saulo viene o proviene de una familia prestante de esa época. O sea, Saulo era hijo de una persona adinerada. Fue educado con los mejores maestros, tanto del mundo romano como del mundo judío. Y ojo, que eso es fundamental. Porque cuando digo del mundo judío, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Gamaliel, que fue su maestro y fue uno de los más importantes maestros de esa época. Y cuando también digo ese mundo romano, me refiero a que Saulo fue educado en un gimnasio, por eso empecé así, hacía ejercicio, era esbelto, no muy alto. Era un hombre que había tenido la fortuna de su familia, se dedicaba a comercializar con ropa, textiles, y eso será fundamental. O sea que fue un chico, lo que se diría hoy, un chico, que es una palabra muy de moda hoy, de bien. De bien me refiero que chico de colegio privado, en fin. Nada que ver con la figura, por ejemplo, de algunos de los apóstoles. Que ojo, cuando, por ejemplo, se habla de Pedro, se dice que Pedro era pescador, pero lo que no se dice es que la familia de Pedro tenía una industria pesquera. Entonces muchas veces uno se imagina a Pedro, un pobre hombre en una balsa. No, Pedro venía de una familia de pescadores, pero que a su vez tenía embarcaciones, o sea que era una persona que vivía bastante bien en su época. Ahora, Saulo, en esa parte de Tarso, empezamos a ver cómo es fariseo, de la facción política farisea, y completamente rígido. Era una persona, digamos, que la ley la observaba a rajatabla, se puede decir así, a rajatabla. También empezamos a ver cómo
camino a Damasco, creo que ustedes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es como Saulo, cuando muere Cristo, eso también es importante, empieza una persecución hacia este grupo de cristianos. Y eso también me parece fundamental porque miren que ya yo les he hablado de 3 facciones: esenios, saduceos y fariseos. Pero existía otra que son los famosos celotes, que provienen de Macabeos 1 y 2, me refiero a Macabeos 1, a el famoso mazo de Dios, me refiero a, no recuerdo ahora el nombre de ese mazo de Dios, no sé si el padre recuerda el nombre de uno de los más importantes macabeos, creo que era, no recuerdo si era Juan, en fin, que se le dice el mazo de Dios. Y este macabeo tan importante, y este grupo de macabeos que buscan que se preserve esa cultura judía, y eso también es importante, digamos que va a llevarnos hacia los celotes. Los celotes eran como guerrilla, era un grupo que era como una guerrilla que atacaba y se iba, o sea que asesinaban a griegos prestantes, era una guerrilla a romanos, y esto va a causar un verdadero desastre porque por supuesto digamos que estos grupos van a generar desorden en la época y van a ser un verdadero dolor de cabeza. Entonces tenemos ya esas 4 facciones, o sea, aunque sea una guerrilla es otra facción, para que luego surja la siguiente, que es la de los mesianistas, los que siguen a Cristo. Y Pablo también se pone a pensar, en ese momento tiene 2 nombres, ¿no? Saulo y Pablo, ¿no? Que Pablo significa, luego será su nombre, el humilde, eso significa Pablo. Empieza a decir, bueno, si ya tenemos 4 divisiones, una más, esto es una locura. Y no está de acuerdo con este nuevo grupo y comienza a perseguir a los cristianos. Si ustedes observan en el mapa, hay un lugar que se llama Damasco. No sé si allí lo alcanzan a ver, Damasco. Camino a Damasco, Saulo persiguiendo, supuestamente se iba a producir un evento importante en Damasco, va sobre su caballo y una luz lo tumba, lo enceguece, cae de su caballo, y cuando cae escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nosotros nos ponemos a reflexionar, esta voz de Dios la hemos escuchado también, por ejemplo, en Abraham, Abraham. Moisés, Moisés, cuando la famosa zarza, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Y ustedes creen que Saulo, que está persiguiendo, escucha esa voz y comienza a reflexionar: por Dios, yo realmente, ¿a quién estoy persiguiendo? Esa es la voz. Un hombre que conocía a la perfección el Antiguo Testamento, les dije, fue alumno de Gamaliel, o sea, fue el alumno del profesor más prestante de su época en ese mundo judío, el, digamos, gran maestro. Y escucha esa voz y dice: bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Yo realmente voy a perseguir a Dios, ¿no? Entonces empieza a reflexionar y se dice, según algunos escritos, que estuvo varios días en completo silencio. O sea, algunos dicen que quedó sin ver, otros que quedó mudo, en fin, pero empezó a reflexionar. Y lo primero que hace es decir: realmente Cristo es ese Hijo de Dios, pero yo no conozco nada sobre Cristo porque yo no he sido un apóstol. Y dice: ¿quiénes estuvieron más cerca de él? Y dice: pues Pedro y demás. Llega a la parte de Jerusalén y demás, toca la puerta de Pedro, y ustedes se imaginan cuando Pedro lo recibe. Saulo era un tipo delgado, esbelto, y de pronto se encuentra con un Pedro que era más bien pequeñito, tirando a gordito, la barba y el cabello blanco. De pronto la impresión de todo lo que vivió con la muerte de Cristo, y se topa, y lo primero que creo yo que pensó Pedro es: este tipo viene por mí. O sea, todo el mundo sabía quién era Saulo, y él le explica, ¿no?, todo lo que ha vivido, lo que ocurrió camino a Damasco. Y Pedro, después de escucharlo, dicen algunos que estuvo 15 días
aprendiendo todo sobre Cristo. Yo la verdad dudo que en 15 días puedas aprender todo sobre Cristo, digamos que ponen unas fechas, seguro que fueron más de 15 días. Y lo interesante es cómo empieza a darse cuenta que estos apóstoles, algunos de ellos ustedes saben, por ejemplo, Mateo, me refiero, era recaudador de impuestos, ¿verdad? Lucas era médico. Pero ojo que cuando se empiezan a forjar esos primeros libros, pongamos cuando hablamos de Lucas, no es el mismo Lucas, discípulo de Cristo, es otro Lucas. O sea, esos evangelios se van a ir forjando en 50 años, básicamente, desde los 60, 70, 80, 90, se me refiero a Marcos, Lucas, Mateos y Juanes después, porque pues por supuesto algunos ya incluso datan de dicen que es de finales del siglo I y algunos de inicios del siglo II. Eso también está allí, ¿okay? Pero lo interesante es cómo, digamos, el Nuevo Testamento se va a crear prácticamente en 50 años. Y tenemos 5 libros, porque está también los Hechos de los Apóstoles. Y el Antiguo Testamento va a estar unido también a 5 libros esenciales que son los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, quiero que vean cómo esto es supremamente importante, porque el Antiguo Testamento se dice que se escribió alrededor de 1500 años y el Nuevo en 50. ¿Okay? Y uno de esos libros esenciales es el de Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con Pablo, Saulo de Tarso. Siguiente cuestión importante. Nosotros estamos viendo cómo Pablo comienza a realizar, la imagen anterior, porfa, una serie, qué pena, de viajes. ¿Okay? O sea, después de tener y recibir toda esa experiencia de Pedro y de los apóstoles y demás, y de estar con ellos, y ojo, Saulo, bueno, ya ustedes saben, me gusta más decirle Pablo, el humilde. Pablo empieza a plantearse, su familia es prestante, él también tenía un contacto cercano con el mundo romano, cómo va a vivir, porque ya por supuesto no va a poder desempeñar esos puestos que tiene. Pero yo quiero que ustedes observen cómo, ahora sí, siguiente, la imagen que tenemos aquí era la caída, luego volveremos a esta, de su caballo, y en la siguiente imagen empezamos a ver los 2 grandes pilares, ¿verdad?, de buena parte de nuestro cristianismo, que es Pedro y Pablo. Siguiente imagen. Observen cómo estos circulitos los hice yo, el mapa que vieron anteriormente, para que se den cuenta las diferentes capitales que vamos a tener a lo largo, y aquí creo que apunté algunas, cuidado, se me cae este micrófono. En fin, había apuntado algunas de ellas. Veamos aquí donde las había puesto, si no pues la podemos ver en nuestro mapa. Quiero que vean que esos círculos representan a las más importantes capitales, o sea que son los lugares donde se van a gestar una buena parte de los cruces de caminos más importantes de la época del mundo romano. O sea que, por ejemplo, les estoy hablando de Corintio, ¿verdad? Les estoy hablando de esta parte macedónica, les estoy hablando de esta región de Siria, de Chipre, ¿no?, de Éfeso, y la siguiente imagen nos va a mostrar cómo tenemos esto que son las calzadas romanas. O sea, Saulo se va a desplazar por los puntos más importantes, teniendo contactos comerciales. Su familia tenía esos contactos a lo largo de diversas regiones y él se va a aprovechar de esos contactos. En la siguiente imagen, quiero que observen cómo viene a ser un mapa de metro. Este es un mapa como si fuese de metro que recorre todo lo que es el Imperio Romano, para que sea fácil, como si fuera Transmilenio, o el mío. ¿Listo? Esta imagen me sirve. En la imagen anterior, volvamos a la anterior. Gracias.
observen cómo estaba todo completamente unido. Ahora sí, la siguiente, por medio de las calzadas romanas. O sea que Saulo se va a valer de todas estas calzadas romanas para ir dando a conocer la palabra de Dios, la palabra, ¿verdad?, ligada a Cristo. Sigamos. Observen que la elaboración de esas calzadas era una cosa bien compleja. O sea, eso no se hacía como, eso tenía un proceso y realmente era obra de romanos. Siguiente. Mírenlas aquí. Muchas de estas calzadas todavía existen. Siguiente imagen. Y también quiero que observen que la organización de la familia en esa época dista mucho de la de hoy. ¿Por qué les muestro aquí una casa de ese mundo romano? Primero, porque no era el núcleo que ustedes conocen hoy en día. En el mundo romano tenían esclavos, sirvientes, y en una casa podían convivir sin problema 20, 30 o más personas. Entonces, era un núcleo importante y Saulo va a llegar muchas veces a estas casas en donde le van a permitir quedarse. Y ojo, porque él va a sufrir persecuciones, eso no fue tan fácil. Él incluso lo van a sacar de algunas regiones escondido, porque realmente estaba prohibido por ley que esos cristianos fuesen, digamos, llevando ese mensaje a diversas partes. Sigamos. Miren que en el mundo de los romanos esos templos politeístas serán fundamental, para que se hagan una idea, para reunir a una masa. En la siguiente imagen, nosotros, siguiente, creo que se fue hacia el otro lado, exacto, gracias. En esta imagen vemos cómo en esos templos adoraban a diversos dioses. Ahora, esos dioses permitían que se reuniera a mucha gente, si no casi toda la población, en esos templos, pero con los cristianos había un problema. Primero, eran monoteístas, ¿no? O sea, ya empezamos a encontrar allí dificultades grandes. Y además no participaban en ninguno de estos rituales. Entonces, en el mundo romano los empiezan a ver como un problema, y un problema bien grave. O sea, esta gente no está siguiendo la masa. Para que se hagan una idea, es más o menos lo que ocurrió en la época no muy lejana con Hitler, ¿verdad? O sea, lo que se buscaba con Hitler era que se siguiera toda una especie de religión. Por eso él incluso tiene un libro que se llama Mi lucha, que es como, lo llegó a comparar incluso con la Biblia, ¿no? Esa osadía de Hitler. Entonces tenemos a un grupo que busca seguir a una serie de dioses, mientras que los cristianos no. Siguiente imagen. Observen cómo era bastante común, tenían una, digamos, tiara de dioses alucinantes, y los cristianos se alejaban de cualquier fiesta que tuviese que ver con ese mundo romano. O sea, ya de por sí la cosa está grave. Sigamos. Los cristianos rechazan el culto imperial. Siguiente imagen. Y quiero que observen este mapa que están viendo. Es el mapa de aproximadamente el siglo primero, entre el siglo primero y II después de Cristo. Paganos, amarillos, lo que hay en el mapa. Luego tenemos 50% de cristianos, ese rojito, poco. Abajo dice pocos cristianos. Yo le habría puesto amarillo a toda esa parte que dice pocos cristianos, y en realidad los cristianos eran ínfimos. Entonces, quiero que también se den cuenta cómo Pablo va a empezar a tener todas esas dificultades, esa misión, ¿verdad?, de propagar el evangelio tan lejos como le sea posible. Miren que cuando él llega a Jerusalén, ya habían aproximadamente transcurrido 3 años desde su conversión, y miren que eso también es importante porque, digamos, que Pablo va a ser el primer gran comunicador de este mundo cristiano. Los apóstoles no van a tener los alcances intelectuales de Pablo. Y cuando digo los alcances intelectuales, es que Pablo se dice que hablaba varias lenguas. Hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo, mejor dicho, arameo. Era un tipo políglota, y eso le va a permitir expandir esa palabra de Dios. En el mapa anterior, quiero que volvamos un momento al mapa anterior.
cuando aparecían esos circulitos rápidamente. Fíjense que cuando el Padre, más atrás, que cuando llegan estos circulitos, en general, ustedes escuchan más atrás, más allí. Cuando ustedes escuchan carta de Pablo a la iglesia de Corintio, carta de Pablo a los tesalonicenses, carta de Pablo a la iglesia de Panfilia, carta de Pablo a Antioquía, carta de Pablo a los romanos. Quiero que observen cómo esto se hacía por cartas. O sea, ustedes se pueden imaginar si Pablo se encuentra, por ejemplo, en Jerusalén, lo lejos y el tiempo que se puede demorar una carta hasta llegar, por ejemplo, a la parte o la región macedónica. Eso es realmente mucho tiempo. Y ojo, porque a veces le llegaban noticias de los corintios, que eran los más duritos de roer, que estaban cambiando parte de lo que él les había transmitido, y él, me imagino que se estresaba tremendamente. ¿Y cómo solía empezar las cartas Pablo? Muchas veces empezaba: hermanos, digamos, en Cristo. O sea, siempre generalmente empezaba las cartas de manera positiva. Me parecía un docente maravilloso. ¿Por qué? Porque empezaba sus discursos de manera positiva y luego venía el regaño. Y es lo que uno hace como docente, ¿verdad? Uno dice al estudiante: oye, me gusta muchísimo que has asistido a clases, me gusta mucho tu trabajo en el sentido de el trabajo último que realizaste, pero uno empieza con toda la parte negativa, ¿no? Entonces, eso me parece también llamativo, por ejemplo, a nivel de la docencia. Y observen, por lo tanto, cómo en el mapa tenemos cartas a diversas regiones que van a permitir que le llegue esa palabra a gente que no es judía, a gentiles que empiezan a seguir a los cristianos. Y ojo, que esto es fundamental, porque los cristianos se van a diferenciar de los romanos y del resto, porque consideraban a los, digamos, esclavos personas comunes y silvestres, porque llevaban una vida recta, intachable, porque esos primeros cristianos cuidaban a sus padres cuando eran mayores. Esos primeros cristianos también compartían sus bienes, y eso también nos lleva a los esenios, porque cuando muchos se van a grupos de personas, se hicieron esenias, digamos que parte de todos esos tesoros se encuentran todavía escondidos. O sea, la gente, al punto al cual voy, con Pablo y ese cristianismo, estaba harta de una religión completamente artificial, una religión que no tenía textos, mientras que el cristianismo tiene como base el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creían en muchos dioses, y estamos en una época en donde poco a poco el imperio romano va cayendo, y por lo tanto esa influencia de Saulo será fundamental, porque va a encargarse, miren, de extender poco a poco su palabra por medio de eclesias, que es lo que se denominan comunidades de fieles. Siguiente imagen. Ahora sí nos vamos a donde estábamos, en el mapa de ese siglo primero, después, aquí. Siguiente. Vean cómo cuando se llega a Roma, muchos de esos cristianos van a estar dentro de catacumbas. Yo les aseguro que tuve la oportunidad de estar en una catacumba, y pienso que esa fue la plata que perdí. Esa platica se perdió. ¿Por qué? Primero, porque yo sufro de claustrofobia, y me encontré con esto tan tétrico, y todavía peor, estuve en las de Calixto, en donde hay unas barras que dividen, digamos, te dan un cierto parámetro, y cuando el guía, en ese momento yo todavía no había ingresado en la universidad, ni mucho menos, decía, por ejemplo, estas son las catacumbas, cosas que me parecieron horrorosas, por eso les digo, habría podido verlas así, con una foto y no bajar, huele bastante mal. Y recuerdo cuando el guía decía, no se separen porque hay gente que se ha perdido. ¿Ustedes creen que yo me separé de ese guía? Ese señor daba un paso a la derecha y yo lo daba. Ese señor miraba así y yo también. O sea, yo aquí no me quedo, eso lo tenía clarísimo. Siguiente imagen.
quiero que miren esto. Aquí era donde los cristianos muchas veces no realizaban sus rituales, pero se reunían. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaba prohibido por ley que se propagara esa palabra de Cristo. ¿Okay? Siguiente. En las catacumbas nosotros empezamos a ver una serie de imágenes elaboradas con técnica de fresco. ¿A qué me refiero? Que son imágenes feas, son imágenes simbólicas, y empezamos a hablar de las primeras imágenes paleocristianas. Muchas de esas imágenes van a venir de siglos atrás, o se van a tomar, pero se van a convertir en imágenes simbólicas de nuestro cristianismo. Siguiente. Observen, técnica de fresco, un mal fresco, son imágenes feas, predomina la estética feísta. Son imágenes que se van a ajustar a esas catacumbas. Y ojo, en las catacumbas se enterraban a todas aquellas personas que no tenían el poder adquisitivo, que eran más del 90% de la población, para una tumba decente. O sea, tanto cristianos como paganos. Sigamos. Esta es una de esas imágenes de las catacumbas. Esto es Antiguo Testamento. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Es qué? Esto es una barca, y por lo tanto, ¿a qué parte del Antiguo Testamento nos estamos yendo? No, no es el diluvio, es Jonás y la ballena. Y eso que están viendo en la parte de la derecha es una ballena del siglo I antes de Cristo, después de Cristo. Eso parece un perro feo o raro. ¿Listo? O sea, de ballena poco. ¿Quién había visto una ballena? Eso es Jonás y la ballena, uno de los temas de las catacumbas. Siguiente imagen. La primera imagen de la Virgen que se conoce. Cuando la Virgen todavía no era madre de Dios, sino a partir del concilio de Éfeso, ya fue en el siglo IV. O sea, era una mujer, pues se respetaba, pero todavía no tenía ese nombre de madre de Dios. Eso se le va a dar después, siglos después, en el concilio de Éfeso. Sigamos. La figura del orante, persona que ora con los brazos abiertos. Siguiente imagen. Es una de las más conocidas de las catacumbas. Antes se oraba de pie con los brazos abiertos, luego arrodillados. Siguiente. Figura del orante. Sigamos. Uno de los símbolos característicos de esos primeros cristianos, el crismón. Y creo que ustedes muchas veces ven a los clérigos con esa XP, el nombre de Cristo en griego. XP, las primeras iniciales de Cristo. Alfa y omega, círculo, la perfección, la unidad. Siguiente imagen. ¿Esto qué es? No, esto es un pescado. ¿Y qué representa a nivel bíblico? La multiplicación de los panes y de los peces. Perfecto, siguiente. ¿Y qué hemos visto en estas imágenes, que son feas la mayoría? Que hay unas características a nivel pictórico, hay un predominio de la línea. En muchas de estas imágenes, estas del Antiguo Testamento, el sueño de Jacob, digamos que son imágenes en donde lo que menos importa es la estética. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo espiritual, y lo que más importa es lo espiritual y no lo terrenal, por eso son tan feas. Sigamos. Y observen que estas no son imágenes de las catacumbas, sino de casas patricias romanas, que se toman a nivel del cristianismo y se vuelven imágenes cristianas. O sea, estas eran imágenes decorativas, son pequeñas aves picoteando, que luego, por ejemplo, se van a unir a la Eucaristía. O sea, se va a cambiar para lo que fueron hechas y se van a convertir en imágenes simbólicas propias de ese mundo cristiano. Siguiente. Un ave que está unida a la resurrección. Entonces vemos cómo nos vamos apropiando de imágenes que pertenecen al mundo romano y las vamos volviendo cristianas. Siguiente. Y aquí termina mi ponencia de hoy. Como cuando toda esa palabra, ¿verdad?, de Saulo va a ir extendiéndose, y en el siglo IV después de Cristo, en la época de Constantino el Grande, en el año 313, permite que los cristianos, al hacerse él luego cristiano, salgan de esas catacumbas, y el templo por el cual van a optar será la basílica, que no es un templo cristiano, sino que es un templo greco-romano que se utilizaba para juicios, que se utilizaba para galerías, comercio,
y que los cristianos, al Constantino decirles, bueno, me hago cristiano, pero hay que salir de esas catacumbas, van a tomarlo como el templo. Por eso es la gran construcción cristiana, es la basílica, porque, digamos, es la base arquitectónica de nuestro cristianismo. Con esto termino mi ponencia de hoy, espero que les haya gustado y bueno, ya nos veremos de pronto en la próxima charla, ya el padre nos dirá si es así o no, y ahora sí, unos minutos para alguno que tenga alguna pregunta y demás. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí. Pablo entonces empieza a perseguir a los cristianos al servicio de Roma o iniciativa propia. Buena pregunta. Pablo empieza a perseguir a los cristianos no tanto por el mundo romano, porque al fin y al cabo él es fariseo, sino por miedo a que todavía haya otra facción más y ya los judíos estaban bien llevados, como se dice vulgarmente, para que aparezca algo nuevo como es ese mundo ligado a Cristo, esos mesianistas. Le preocupaba básicamente que, digamos, él no creía que Cristo era el Mesías. Entonces que se produjese, como quien dice, otro grupo de judíos que se fueran con esos mesianistas y, digamos, se produjese diferentes o nuevas facciones, nuevas divisiones, y por lo tanto los judíos cada día se van dispersando y van su cultura, digamos, perdiéndose, el legado de Yahvé, en fin, todo lo que conlleva eso. O sea, cada vez más divisiones, ya de por sí estaban perdiendo su lengua. Ojo, porque en el año 70 después de Cristo a los judíos los expulsan por ese problema con los celotes, y los judíos arrancan la gran diáspora judía, y en el año 90 de ese siglo I ya los cristianos se separan del templo, de la sinagoga, porque tenemos que tener en cuenta que esos cristianos iban a la sinagoga, pero es que ya ellos no creen únicamente, sino que creen en Cristo y se tienen que separar, y dicen, no, es que ya ustedes hacen parte de otra cosa. ¿Listo? Y Pablo hará parte de eso. Además hay que tener en cuenta que Pablo, al ser un intelectual creado o, digamos, formado, sería la palabra, a la manera griega, dominaba a la perfección tanto la literatura griega, y él, por ejemplo, cuando creaba sus discursos lo hacía a la manera griega. ¿Y a qué me refiero con la manera griega? A que se analizaban los discursos y se iba a determinada parte de ellos, y es lo que hoy en día hasta cierto punto podemos llamar deconstrucción. Analizo diferentes partes, ¿verdad?, para poder hablar a fondo de esos trozos. Eso no lo hacían los apóstoles, no tenían el bagaje cultural o sea, yo siempre digo que Dios se valió de la figura de Saulo y se vale de ciertas figuras para poder extender ese legado. Si no es por Saulo de Tarso, no tendríamos de pronto, no es que el cristianismo no hubiese llegado se habría demorado más, por decirlo así. ¿Listo? Él va a ser el primer gran comunicador, el gran misionero. Como les he dicho, que le tocó sufrir diversas persecuciones, y que lo increíble de Saulo es que lloviese, tronase o relampaguease, él iba a dar esa palabra, ese testimonio, y eso sí es admirable. Viniendo de una familia, no tenía necesidad de nada de esto, realmente era una persona que creía profundamente en Cristo, se encargó de llevar ese mensaje. No sé si respondí su pregunta. Perfecto. Sí. Así como Cristo se valió de Pablo se valió de los discípulos para hacer la transcripción del canon. Pablo, por ejemplo, estuvo muy unido a Lucas. ¿Listo? De los 4 libros del Nuevo Testamento, ese Lucas es uno de esos discípulos de Pablo. ¿Listo? Que no es el mismo Lucas de Cristo, ojo. Y es uno de los que se va a encargar de también Hechos de los Apóstoles, en fin. ¿Sí? Y ojo, porque es curioso que muchas veces no se le ha dado la importancia tan grande que tienen esas cartas, y esas cartas de Pablo son fundamentales, ¿no? O sea, y son apasionantes, porque por ejemplo hay una carta de Pablo, que ahora no recuerdo exactamente cuál, en donde él, a los corintios, pero me refiero, que estaban realizando una serie de prácticas, se pusieron unas batolas, se raparon el cabello, y Pablo decía, hermanos,
Me parece súper que transmitan la palabra de Dios, pero por favor no se vistan así. Esto, o sea, los regañaba, como que dice, para transmitir ese conocimiento no hay que raparse el cabello. Mujeres que se calviaban y se dejaban, pues que las mujeres sigan siendo mujeres, ¿verdad? O sea, en fin. Entonces son muy chéveres, por decir, de leer algunas de esas cartas, porque uno se ríe, ¿no? Pablo debió sufrir, sobre todo con los corintios, muchísimo. ¿Qué otra pregunta? Sí. Efectivamente, creo que es Ananías, efectivamente, y Ananías, digamos que es fundamental porque es como el volver a ver, ¿no? En parte, y también creo que Ananías, eso sí no lo recuerdo bien, habla en torno a esto. Efectivamente, da esa orden, efectivamente, ¿no? Estaba olvidando ese trozo, gracias, tan importante. Sí, es cierto. Es cierto, y hay una cosa fundamental en lo que usted está diciendo ahora, y está unido, pienso yo, a la parte de la fe. ¿Listo? Porque, por ejemplo, algunas veces se dicen, es que Pablo está muy unido a que se aumente la fe, y la fe, me refiero a nivel intelectual, el punto que usted está tocando. ¿Listo? O sea que muchos dicen, no, es que al ser un intelectual va a permitir que eso sí le llegue a una cantidad de gente de estratos elevados. Me refiero a los discursos que muchas veces él realizaba eran para personas de otro nivel. ¿Okay? O sea, le sabía llegar a otro grupo de gente porque tenía la preparación, pero realmente la fe no tiene nada que ver con eso. O sea, la fe de esos primeros cristianos es más válida incluso que ese legado intelectual, totalmente de acuerdo. Y él se da cuenta de eso, y hay muchas obras pictóricas posteriores del Renacimiento en donde se ven a estos primeros cristianos, digamos, incluso a Pedro predicando, a Marcos copiando, me refiero a obras de por ejemplo, Frangélico, en donde nos dicen, por encima del conocimiento intelectual está la fe. Y indudablemente es así, yo lo comparto, de acuerdo. ¿Quién más? Bueno, pues no siendo más, les agradezco el tiempo, me pasé de la hora, lo siento, Padre. Y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima charla. Muchísimas gracias y feliz noche. Esta comunidad, que es su comunidad, le da los agradecimientos por este aporte para la formación en la verdadera fe. Muchas gracias.